esta decisión soberana de vivir en concordia, de vivir trabajando y prosperando desde la paz. Dijo el que fue de paseo, pero él vive en la Yunay con trabajo y con dinero. Llegó a ver a su familia y a la vez a presumirles. Los llevó a Montelimar unos días consumibles. Cuando su viaje termine y regrese a la Yunay, él llegará muy pachento hablando del bacanal, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal, con presos en el chipote. Sí está normal, ver con hambre a un cipote. Sí está normal, que el pueblo esté secuestrado. Sí está normal, viviendo en un narcoestado. Si después de 5 años de lucha por libertad, decir que todo está bien y que todo está normal, yo solo puedo decirte que estamos muy divididos y que estamos normalmente bien jodidos. Hey, entonces, Frick, ¿cómo es que todo está normal? Porque no te quedaste allá. Ahí te mando para la recarga. ¡Van, bro! Aquí es puro amor y paz, dice el que está en el gobierno, porque si dice otra cosa va al chipote o al infierno. Les pagan con pan y circo mientras los hacen marchar, y después cuando los corren también tienen que emigrar. Emigran para el imperio al que tanto han maldecido. Después que lo destruyeron dejan su país vacío, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal que arresten a los obispos. Sí está normal que no exista periodismo. Sí está normal que te tengan vigilado. Sí está normal vivir como un esclavo. Si después de 5 años de lucha por libertad te quieren quitar la patria y la nacionalidad, yo solo puedo decirte que este pueblo es tuyo y mío, que somos nicaragüenses, nicas hasta el molenillo. En honor a estos 5 años de lucha cívica por la libertad de Nicaragua, recuerden, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices dentro del mismo pueblo oprimido. ¡Viva Nicaragua libre! Son de abril. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes están aquí pendientes de Enfoques con Luis Galeano, mesa virtual que semana a semana ponemos delante de sus ojos para hablar de las noticias que han ocupado titulares durante los últimos días. Hoy es viernes 6 de febrero del año 2026. Gracias por acompañarnos siempre a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Gracias por conectarse, por compartirnos, por darnos me gustas y por ser fieles a cada uno de nuestros programas. Panel de lujo el que tengo hoy, como viernes a viernes. Le doy la bienvenida a Enrique Sáenz, economista nicaragüense, exdiputado, abogado,
que se encuentra en el exilio, pero siempre dando la batalla por la democracia y por la lucha en la recuperación de las libertades de nuestra Nicaragua. Enrique, bienvenido. Hola, la verdad es que me siento muy complacido de estar acompañado por Peraza y por Douglas. Por supuesto, siempre un gusto estar en Café con Vos, digo, aunque ahora es en Enfoques. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias, Enrique, que ya nos adelantó también a nuestros otros invitados. Douglas Castro, sociólogo, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense, a quien le damos la bienvenida también y le agradecemos, como siempre, la disposición. Douglas. Muchas gracias, Luis, por la invitación y a toda tu audiencia. Siempre es un gusto compartir con el panel, con don Enrique, con don José Antonio Peraza. Y bueno, espero que la discusión esté buena porque ha estado bien movida esta semana y todo este mes. Así es. Gracias, Douglas, por tu tiempo también. José Antonio Peraza, politólogo nicaragüense, a quien le damos la bienvenida una vez más acá en Enfoques. Estás en mudo, hermano. Estás en mudo. Buenas tardes. Un placer estar en tu programa como siempre y con estos dos magníficos invitados. Yo solo quiero hacer una pequeña corrección porque yo conocí a Douglas como economista. Bueno, yo recuerdo cuando hacía aquel programa en Radio Universidad que me invitaba y ahí lo presentaban como economista. No sé bueno, si lo que pasa ahora es que ya uno va adquiriendo nuevas herramientas y Douglas es sociólogo y economista. Así que es que es eso como le da cuando más presentas estatus. a Oscar René Vargas, sociólogo, economista, escritor y todo. Entonces ya ahí Todólogo, me mejor llevo entonces la mitad del programa diciendo cada una de las. Por eso, mejor todólogo, ya de una sola vez. Bienvenido, José Antonio, bienvenido, Un placer. Douglas, bienvenido, Enrique. Sí. Quiero arrancar el programa con el tema relacionado con escuchar sus puntos de vista, sus enfoques sobre la utilización de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de la figura del cardenal Miguel Obando y Bravo. Y quiero, primero que nada, reconocer que el cardenal Miguel Obando fue una pieza fundamental en la vida, yo diría, más política que católica de los nicaragüenses. Y esto puede ser sujeto de discusión y podemos pasar todo el programa y otro programa más hablando sobre esto, pero creo que más en la parte política que en la parte religiosa y católica. Pero la dictadura, lógicamente, que quiere sacarle punta a una figura con la que trató de limpiar o expiar sus culpas, ¿verdad? Y formar una iglesia católica a su favor, una iglesia católica de la dictadura sandinista. Entonces, el 2 de febrero lo han ya declarado como ley, ¿verdad? Un día feriado nacional, para algunos merecido, para otros un invento más, pero también hablando de reconciliación, el Día de la Reconciliación y la Paz, y en esta semana se va a aprobar una medalla a Cardenal Miguel, y han decidido dársela en primer lugar a Jaime Morales Carazo, un político nicaragüense que de alguna manera es controvertida su imagen, ¿verdad? Porque igual que muchos que conocemos, jugó en cada una de las canchas que le convino mejor y le sacó provecho a cada uno de los que lo aceptó en su cancha. A él y a su esposa son los primeros a los que le van a dar la medalla porque son ejemplos de reconciliación en Nicaragua. Douglas, arranco con vos. ¿Qué te parece primero el tema de usar más allá de la muerte, o más allá de la vida, ¿verdad? En la muerte ya, al cardenal Obando y tener su figura como un referente de paz, de reconciliación, cuando todos sabemos, o la mayoría sabemos, que en realidad el cardenal se rindió a la dictadura para tratar de una u otra forma también de evitar que la catástrofe alcanzara a personas que él quería mucho, en este caso a los hijos de doña Josefa Reyes, Roberto Rivas Reyes y Harold y Michelle. Te escucho, Douglas, en tu primer enfoque. Fíjate que yo creo que tiene poca atracción eso, sobre todo en el pueblo católico. Es decir, el interés de Rosario Murillo en su lógica manipuladora y Daniel Ortega es que eso es como una especie de tender un puente con la feligresía católica, pero yo creo que eso no genera No. que no genera eso, pues que no genera ese impacto. Y yo me quiero acordar cuando falleció Miguel Obando y Bravo, pues, porque
recientemente estaba leyendo mucha historia de Nicaragua y efectivamente, pues el cardenal Obando y Bravo es uno de los grandes personajes de la historia del siglo XX de Nicaragua, pues. Es decir, eso es indudable, pero es triste como una persona que jugó un rol tan importante en los 70, en los 80, murió sin pena ni gloria el 3 de junio del 2018. Es decir, tuvo cero impacto. Porque si uno lo ve, pues, si uno se pone a pensar como historiador y ve todo lo que hizo este personaje, vos decís, wow, cuando murió, me imagino que sus honras fúnebres tuvieron que haber sido espectaculares. Y no fue así. Porque yo creo que ya en vida, en sus últimos años de vida, ya el cardenal Miguel Obando y Bravo prácticamente había borrado todo ese impacto positivo y relevante que tuvo en el país en esas épocas. Entonces yo creo que no genera, pues como te dije al inicio, ningún tipo de atracción a la feligresía católica. El objetivo de ellos de tratar de limpiarse la cara o de eh, generar lazos con la comunidad católica, para nada, pues porque el feligrés católico ve toda la persecución los domingos, a la policía afuera de la iglesia, ve que se persigue a las células. Entonces este tipo de cuestiones propagandística yo creo que no tiene ningún tipo de impacto. Pues, y creo que es significativo de que el primer premiado con esa medalla, que para mí es una medalla de deshonra, pues porque más bien cualquier persona decente no le gustaría tener esa medalla, no porque lleve el nombre de Miguel Obando y Bravo, sino porque la está también dando la pareja presidencial dictatorial. Y bueno, Carazo, pues, ¿qué podemos decir de Morales Carazo? Recordemos aquella imagen cuando dijo Ortega, mi casa es la de él o mi casa es suya. Entonces, un personaje que también puede ser influencia para el papel que pudo haber tenido en el país. Entonces, estos, estos personajes así, de que pudieron jugar un rol relevante y decidieron solo ser serviles del poder, pues creo que quedan en el olvido, lamentablemente. Gracias. Gracias, Douglas, por tu primer enfoque. José Antonio, ¿cómo la miras vos? Bueno, yo comparto mucho de lo que acaba de decir Douglas. Y yo recuerdo aquel escrito que hizo Humberto Ortega antes de morir y que sacó varias entrevistas y varios documentos, los cuales yo conservo con mucho cuidado, porque muchas de las cosas que dijo Humberto Ortega en ese momento se han cumplido. Y hacía dos observaciones muy importantes. La imposibilidad que tenía el ejército de Nicaragua en esta coyuntura enfrentar, digamos, al ejército de Estados Unidos. Y decía una cosa muy importante, de que la promoción digamos, del régimen estaba en manos de somocistas, decía él, y se refería a los que nosotros vemos en las redes y en la televisión todos los días en Nicaragua y que ya sabemos de dónde vienen. Algo similar ha pasado con el cardenal Obando y con Jaime Morales Carazo, ¿verdad? Es como un contrafactual de lo que nunca debió haber sido y que fue, y que ha perdido total legitimidad y total proyección política para los fines que lo quiere doña Rosario. Porque ella lo que quiere es lo que dijo Dunga, ¿no? Quiere crear un vínculo de una famosa reconciliación que nunca ha sido posible en Nicaragua, y menos con personajes de este nivel. ¿Qué es lo que ha pasado? Todo lo contrario. Como lo dijo Douglas, la gente puede ver inmediatamente el discurso y la realidad. ¿Cómo es posible que en una Nicaragua profundamente católica y de raíz católica, aunque ahora ha descendido un poco, la gente no pueda participar en una procesión? Yo no me explico eso en León o en Granada o en Rivas, y que vos al mismo tiempo estés, digamos, promoviendo supuestamente una misión de reconciliación que no se refleja en la realidad. Entonces hay una contradicción ahí que es imposible saltar y por lo tanto, igual que dijo Douglas, no tiene ningún impacto en la finalidad que ellos lo quieren, que es remozar su dictadura. Gracias, José Antonio, por tu primer enfoque. Enrique, te paso la palabra, pero no puedo dejar de mencionar que vos hiciste una acotación en redes sociales, diría yo, muy acertada, porque si se trata de figuras de reconciliación, pues Arnoldo Alemán tendría que ser el primero, ¿no?, en tener una medalla de ese tamaño, y después Wilfredo Navarro, los Absalón Pastora y todos estos que eran archienemigos de la dictadura y que ahora forman parte de sus filas de adláteres y de, eso lo digo yo, ¿verdad? No lo pusiste pues en tu post, de adláteres y de complacientes al momento de hablar del régimen. Sí, mira, voy a
para no repetir, voy a adoptar un enfoque relativamente distinto, ¿verdad? La pregunta es cómo un personaje como el cardenal Obando, aquella famosa parábola de la víbora, ¿verdad? Prácticamente le llamó víbora a Daniel Ortega antes de las elecciones del 96, 95, 96. ¿Cómo pudo haberse transformado de manera radical en un aliado de Ortega? Y yo no sé si esto se conoce, pero lo voy a compartir, porque además también explica los cambios de actitud de otras personas de manera totalmente sorprendente. Y voy a decir, lo escuché de boca de Herty Levites. Está fallecido, no estoy deshonrando su memoria. Lo que él contó, no solo a mí, sino que a algunas personas que estábamos con él, es que la seguridad, Lenín Cerny y su equipo, ¿verdad?, lograron o captar o penetrar por la vía del conductor del cardenal Obando para tenerlo a la orilla. Y resulta que le robaron la caja fuerte al cardenal. Desapareció la caja fuerte del cardenal. Y bueno, vos mencionabas, Luis, las relaciones especiales, por ejemplo, con Roberto Rivas, que estuvo en el Consejo Supremo Electoral por mediación del cardenal y permaneció allí por mediación del cardenal. Y resulta de que 3 días después, Lenín Serna llegó donde el cardenal a entregarle la caja fuerte. Es decir, obviamente después de haber sido saqueada, resaqueada, se le entregó nítida, ¿verdad? Aquí está de regreso su caja fuerte, cardenal. Allí se produjo la voltereta, incluso, si ustedes recuerdan, Roberto Rivas estaba a la orilla del enjuiciamiento con una presunción de responsabilidad penal en el Consejo Supremo Electoral. En un lapso de una semana pasó de la orilla de un enjuiciamiento a ser presidente del Consejo Supremo Electoral con toda esa causa borrada. Y después ya vimos a el equipo del cardenal, Monseñor Montenegro, Monseñor Carballo, etcétera, que habían sufrido también como Carballo, ¿verdad?, el escarnio, pues haciéndole loas a Ortega. Lo digo porque esto también muestra y demuestra la falta de escrúpulos de esta mafia y explica también y nos lleva a ver detrás de la mampara a estas otras personas que de tener una posición radical en contra de Ortega, aparecen al contrario. Recuerdo, y con esto termino, porque me dicen, ya a esta altura del partido, vos ya solo te la llevas con relatos, y voy a terminar con un relato, ¿verdad? Eso fue la caja fuerte. Cuando estábamos en la asamblea y todos los días, cada vez que iba a haber una sesión, ¿quién se va a pasar al otro lado, verdad? Todos los días era, y ahora se pasó de los más radicales, mujeres y varones, ¿verdad? Y entonces, y a ya le encontraron el precio y entonces no llegaba la persona que hacía el quórum para quienes éramos opositores. Y resulta que lo tenían encerrado en un hotel con unas muchachas, ¿verdad? Seducido el hombre que iba a pensar en asamblea. Entonces, lo que quiero decir, esto es una cuestión aparentemente del pasado, pero también es una cuestión del presente. No podemos descuidarnos frente a la falta de escrúpulos y las distintas armas, desde la compra, el chantaje o la seducción. Ahí termino. Gracias, Enrique. Solamente para reforzar un poco lo que dijiste de la presunción de responsabilidad penal. Yo cubría la Contraloría en ese entonces. Y Luis Ángel Montenegro, que era el subcontralor, el vicepresidente de la Contraloría en ese momento, estaba Guillermo Argüello, por cierto, todavía vivo, fue de los que se indignó cuando la orientación llegó de
no hay tal responsabilidad penal, vamos a suspenderla de momento porque la orientación es que no va a pasar esto. Y me acuerdo que yo estaba en el Nuevo Diario y le hice una entrevista y él dijo, yo no me ensucio, yo no voy a secundar una decisión de este tamaño, pero después no solamente se ensució, sino que se enlodó, se revolcó después con todo lo que vino en el camino para evitar que Roberto Rivas llegara a los tribunales. Para darle la segunda vuelta y seguir al siguiente tema, Douglas, yo veo sí con cierto resquemor, para decirlo de alguna manera, la actitud que tiene la Iglesia Católica que está dentro de Nicaragua, y me refiero al cardenal Brenes, a los Carballos, a los Eddie Montenegro, que bueno, celebran, ¿verdad? Y eso no es malo, celebrar la vida de un cardenal que cumple 100 años, pues uno dice, se lo merece desde la perspectiva de la Iglesia que tuvo, fue el primer cardenal nicaragüense, de hecho, ¿no? Entonces, pero sumarse al jolgorio con figuras de la dictadura y que Murillo dice, y pareciera que hay una conjunción en ese sentido, ¿verdad? Y trabajan juntos en medio de la persecución a la iglesia, a la represión a la iglesia, el hecho de la vigilancia y las amenazas. ¿Cómo miras esta situación, Douglas? Los contrastes, me refiero. Bueno, yo sí creo de que el deseo de Rosario Murillo y de Ortega es que el cardenal Brenes se transformara en el cardenal Miguel Novando y Bravo. No lo han logrado. Es decir, ese es el objetivo, tener una figura con ese poder dentro de la iglesia que les dé el espaldarazo. Y ahorita lo que tienen son apoyo de segunda línea dentro de la iglesia. Con respecto al actuar del cardenal Brenes, pues creo que es una posición bastante difícil, porque mal que bien, él pertenece a la iglesia católica, no sabemos cuál es el lineamiento que viene desde el Vaticano. Eso no lo puedo saber. En ese sentido, creo que a todo mundo, a la mayoría de los nicaragüenses, sobre todo a nosotros los opositores, nos gustaría una iglesia con una posición más vertical contra la dictadura. Pero bueno, también es fácil criticar a la iglesia estando, en nuestro caso, desde el exilio. Pues es difícil porque decir, en Nicaragua, a diferencia de Cuba y de Venezuela, la persecución es más brutal contra la iglesia, pero efectivamente creo yo que es bastante doloroso, sobre todo para muchos católicos, ver cómo se manipula el tema religioso, cómo lo manipulan y cómo, pues, desde la iglesia no se ha tenido una posición más fuerte contra esto. Pero, como te digo, para mí siempre me resulta difícil porque mi tendencia natural es, bueno, la iglesia no se debería meter en política. Es decir, entre más se mete la iglesia en política, yo creo que eso revela un fracaso también de los que hacen política. Es decir, los políticos son los que deben estar en la primera línea confrontando cívicamente, pues en este caso, porque no estamos confrontando nada violentamente a la dictadura. Entonces, pedir de la iglesia como actor eso creo que demuestra muchas veces como nuestra desesperación, y lo entiendo, pues, porque todos tenemos corazón, pues todos tenemos esos sentimientos, pero sí creo de que los católicos no lo interpretan tan así, pues sienten como de que, bueno, ni modo, se tiene que hacer así, porque si se tiene una posición más confrontativa, vamos a sufrir más adentro de las iglesias. Te lo digo pues porque yo no pertenezco a la iglesia, y todos mis amigos católicos, y tengo muchos católicos, no se sienten tan críticos contra eso. Es decir, entonces me es difícil pues hablar. Tal vez yo puedo hacer una crítica más política, pero bueno, no pertenezco a la iglesia. Gracias, Douglas. José Antonio. Bueno, en esa misma línea, yo, en ese sentido, soy un liberal completo, ¿no? A mí me gusta la separación entre la iglesia y el Estado. Y es un tema, pues, que en Nicaragua aparentemente, legalmente fue resuelto hace muchísimo tiempo. Ahora, en la realidad no funciona así, y la mayoría de los políticos quieren tener a su favor, digamos, el beneplácito de la iglesia. Esto lo que demuestra de alguna manera es nuestro poco desarrollo político y nuestra incapacidad, digamos, de expresar, digamos, una propuesta política independiente de los temas religiosos. Pero bueno, esa es la sociedad que tenemos y tendremos que jugar con esto. Sin embargo, es evidente, digamos, que la Iglesia Católica tiene una contradicción ahí a lo interno, que de alguna manera yo lo manifesté hace cierto tiempo y casi me crucifican, porque me pusieron a decir cosas que yo nunca había dicho. Pero independientemente, yo sostengo lo mismo, ¿no? En el sentido de que la posición del cardenal es difícil. Pero al igual que vos has dicho, Luis,
Yo creo que los liderazgos se prueban en los momentos difíciles, ¿no? Y cuando uno asume responsabilidades, uno tiene que cumplir con ellas. Y cada quien, a ver, ser un cardenal o ser un obispo tiene un peso precisamente por la sociedad donde estamos viviendo, que es Nicaragua, un peso muy importante en la dinámica social y política del país. Por lo tanto, cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. Ahora, a nadie se le puede obligar a que lo haga, ¿verdad? Pero definitivamente uno siente que hay diferencias importantes dentro de la jerarquía de la iglesia. Esperemos que esto se pueda resolver lo más pronto posible y nada de eso podrá ser posible mientras la dictadura esté en control del país y quiera manipular, digamos, esa influencia a su favor, porque básicamente lo que está tratando de hacer Rosario Murillo es convertir a una iglesia oficial que tenga un cardenal que esté plegado a sus designios y a su proyección política. Yo creo que no lo han logrado, pero sí estamos ahí en un terreno ambiguo que es importante resolver. Y yo creo que el Vaticano ahí tiene una posición bastante importante. Gracias, José Antonio. Enrique. Sí, ¿cuál es la jugada? Para mí este no es un episodio aislado, sino que se inscribe en, digamos, un curso de acción en el marco de la estrategia que la dictadura ha delineado para tratar de pasar el vendaval. Y lo asocio con el discurso de Ortega, que empezó a hablar de reconciliación, a mencionar los distintos momentos de negociación con la resistencia, Zapoá, con doña Violeta, con Toño Lacayo, etcétera, haciendo un repaso desde su perspectiva, ¿verdad?, de cómo la negociación y la reconciliación han sido supuestamente hitos donde Ortega ha estado como protagonista. Y el hecho de que trascienda ya de la figura del cardenal y pase a Morales Carazo, una figura eminentemente política, a mí me parece que tenemos que estar un poco alerta con el tema de a qué está jugando Ortega. Y no nos debería extrañar, y por eso nosotros como en fútbol, ¿verdad?, hay que jugar al anticipo, que esté ya pensando en montar algún tipo de circo que tenga que ver con esto, con negociación, diálogo, etcétera. En este momento tal vez nos pueda parecer un poco ridículo, pero en esto la palabra ridículo no opera en política, ¿verdad? A veces lo ridículo termina siendo efectivo, independientemente que uno lo desprecie en algún momento. Entonces yo lo ubico en primer lugar sobre el tema religioso, pero ya lo relaciono al colocar a Morales Carazo como en la línea esta que inició con ese discurso, que pasa de los hijos de perra, ¿verdad?, hijos del imperio, que se vayan, etcétera. Entonces ahora con estas palabras melifluas, con esta actitud aparentemente inofensiva de el jefe de la mafia en el poder. Gracias, Enrique. Cerramos este tema y vamos al siguiente, que ha sido en esta semana la creciente presión hacia la dictadura de parte de la comunidad internacional, pero particularmente de los Estados Unidos. En las últimas semanas hemos visto un ahínco particular en los mensajes que se están enviando desde Washington a través de la Embajada de los Estados Unidos en Managua, y el encargado de negocios ha estado, como decimos en buen nicaragüense, jinca la yegua, está ajochando, ¿verdad?, para ver si reaccionan de alguna manera desde el Carmen en contra de el presidente Trump, o tomando una decisión como la que pasó con el embajador de España, en este caso una expulsión de la noche a la mañana. No ha pasado eso. Ha habido un silencio, diría yo, obligatorio, porque si de Murillo se tratara, ella reaccionaría tirando todo lo que puede, ¿verdad?, en su perspectiva, pero parece que la han tratado de apaciguar en ese sentido para no
elevar la parada. No obstante, la OEA emite una resolución que uno dice, bueno, es otra resolución más. Yo tuve una entrevista con el doctor Guillermo Bell, que ustedes lo conocen muy bien, y desglosó lo que para él significa una resolución por aclamación, que muy pocas veces se ve en la OEA. Es decir, todo el continente, de acuerdo con cada punto, cada coma, cada letra que tiene la resolución, y que no podíamos verla de a menos, porque hay gente que dice, ay, pero es que ¿eso para qué sirve? Bueno, por aclamación, en un contexto como el que tenemos ahora mismo, después de la captura de Maduro, con Estados Unidos señalándole a la dictadura que tiene que cumplir con lo que está pendiente. Elías Bauman le dice, tienen que hacer estos cambios, acuérdense. Y a nivel general, con las dictaduras del continente contra las cuerdas, pues uno dice, la presión crece. Pero más allá de ello, José Antonio, comienzo con vos en esta parte. ¿Te parece que en realidad la dictadura siente que está contra las cuerdas o tiene margen de acción todavía para tratar de buscar salidas y salirse con la suya? Bueno, en primer lugar, yo creo que la dictadura tiene miedo. Eso es evidente. La dictadura tiene miedo porque ya se pasó a partir del 3 de enero de los discursos a los hechos. Y ya saben que las palabras antes se las llevaba el viento, pero ahora ya no se las lleva el viento. Entonces, eso ha cambiado la dinámica. No hay duda de que la dictadura tiene miedo y no hay duda que si no lo ha hecho, lo va a hacer pronto en buscar unos canales de comunicación. Y si pasan cosas en Cuba, como se supone que van a pasar, ya lo veremos en los próximos 3 meses, la dictadura se va a sentir más acorralada. Yo creo que incluso Rosario Murillo, con toda su supuesta ímpetu antiimperialista, yo creo que está cuidando sus palabras porque sabe que pueden tener consecuencias dramáticas que no las habíamos visto yo diría, en décadas, porque yo me acuerdo en los 80 que decían barbaridades y la cosa seguía como que sin nada. En Nicaragua teóricamente nunca fue invadida, pues de manera directa. Por lo tanto, yo creo que el mundo ha cambiado, o por lo menos en nuestro hemisferio las cosas han cambiado. Y ahora lo que tenemos que ver es hasta dónde va a llegar el compromiso, digamos, de Estados Unidos de salir de estas dictaduras. Pero definitivamente que ellos no están en un lecho de rosa y están asustados. Y posiblemente, si no es que ya se está dando, aunque hay gente que dice que no, yo creo que ellos van a abrir una ventana para interactuar y ofrecerle a Estados Unidos, como están ofreciendo los cubanos, posibilidades de llegar a un acuerdo para pasar la tormenta y esperar mejores condiciones para el próximo año. Si eso va a ser posible, yo creo que no. Yo creo que hay una decisión política, pero aquí viene el gran problema nuestro. Nosotros como oposición y como gente que está en el exilio, deberíamos tener una propuesta inmediata para ver qué pasa, pero no la tenemos, o si la tenemos no está consensuada, porque yo sé que hay varios grupos que la tienen. Por lo tanto, eso abre una ventana de oportunidad, pero también nos exige, digamos, que accionemos ante las cosas que posiblemente van a suceder. Lo que sí yo tengo claro es que la dictadura está con miedo, como muy pocas veces lo ha tenido en el pasado, y eso es una ventana de oportunidad para golpearlo. Yo creo que hay que, como decís vos, hay que hincar esa yegua porque cometen errores todos los días que nosotros no estamos aprovechando. Y entre más errores cometan, es mejor para nosotros. Eso es evidente. Enrique, te escuchamos a vos en esta parte. Estás en mudo, creo. Estás en mudo. Déjame ver. Sí, está en mudo. Sí, yo creo que probablemente este es el momento de mayor fragilidad, de mayor vulnerabilidad que ha pasado Ortega en muchas décadas, ¿verdad? Tal vez recordaría el 89 cuando la invasión a Panamá, pero eran otros momentos, ¿verdad? Era el contexto internacional. Creo efectivamente que este es el momento de mayor vulnerabilidad. Y vulnerabilidad en varios sentidos. En primer lugar, vulnerabilidad frente a un golpe de mano. Se conoce que Ortega había cambiado su circuito de seguridad por desconfianza, por la paranoia, etcétera. Y habían cubanos ya en el circuito, en los círculos inmediatos de seguridad de Ortega. Bueno, eso demostró
su inutilidad, lo que alimenta la paranoia. Pero en segundo lugar, el ejemplo de Venezuela también multiplica la paranoia en el sentido de que aquello no hubiera ocurrido si no hubiera habido gato casero o un perro faldero que abrió la puerta o ladró o lo que fuera. Y evidentemente en los distintos círculos, ya no de seguridad, sino políticos de Ortega, pues hay quienes no están dispuestos a irse al abismo con Ortega y en consecuencia, como decimos o decíamos, Ortega y el núcleo más reducido tienen que estar ojo al Cristo y desconfiando de todo mundo. Y el tercer elemento de vulnerabilidad que lo confirmó ahora la resolución de la OEA, es decir, Brasil, Uruguay, Colombia, México, que nadie está dispuesto a poner la falange de un dedo por una dictadura desacreditada. Entonces, efectivamente, están en su momento de mayor vulnerabilidad, pero ojo, ¿verdad? Esta gente está acostumbrada a lidiar con dificultades y seguramente se están moviendo ya en distintas direcciones para tratar de ganar tiempo y pasar el temporal, ¿verdad? Porque estos momentos efectivamente son momentos, no duran una eternidad y seguramente ellos, esta ruta de la reconciliación, del diálogo, a ver quién seduce, a quién seduce, quién cae, estas señales hacia Asfura en Honduras, hacia la presidenta de Costa Rica, el hermano Asfura, etcétera, y seguramente a Estados Unidos, incluso el calladito es más bonito, aunque ninguno de los dos se va a ver, aunque se vuelvan mudos, no se van a ver bonitos, ¿verdad? Sí es una estrategia que seguramente está acompañada de ¿qué? De promesas de lucha contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, y está la condena a muerte a Bayardo Arce, porque a Bayardo Arce no lo condenaron a prisión, lo condenaron a muerte. Es decir, Bayardo Arce difícilmente sale con vida de la cárcel, ¿verdad? Y en ese marco también se inscriben este tipo, las declaraciones en contra del terrorismo, etcétera. Entonces, nosotros no podemos partir de la base de que esta gente se va a quedar callada e inmóvil. No, callada y moviendo el pie por un lado, moviendo el pie por el otro, y ya se sabe cómo es esto, ¿verdad? Con Maduro ahora se conoce, ¿verdad? Que habían vueltas y revueltas por detrás, ¿verdad? Hasta el Vaticano estaba metido. Entonces, que no nos sorprenda, ¿verdad? De repente, alguna movida mientras nosotros o algunos de nosotros estamos esperando que caiga el maná del cielo porque va a caer automáticamente. Eso no ocurre así. Ok, gracias Enrique. Douglas, te escuchamos. Bueno, yo creo que eso es una verdad como una piedra, solitos no van a caer y no hay tal cosa de que va a colapsar de la noche a la mañana. Es decir, eso va a requerir mucho trabajo y va a requerir involucrarse. Yo creo que, bueno, lo que están haciendo ellos es lo clásico, pues esperar a que pasen las midterms, apuestan a que Trump pierda, de que tenga menos fuerza, de que no se reelija el Partido Republicano, que si se reelige llegue J.D. Vance y no Marcos Rubio. Es decir, Ortega es un gran apostador, apuesta a largo plazo, es una persona temeraria que no tiene ningún tipo de escrúpulos, pero yo creo que efectivamente está en su peor momento. Si no, pues como decía Enrique, pues el caso de Brasil, de Colombia, de México, que ojo, destaquemos los que no lo hacen porque ellos estén con el fuchi de que la dictadura se ha vuelto una apestada, que sabemos que es apestada, pero anteriormente en el caso de México sobre todo, no se había sumado a ese tipo de resoluciones, pero ahora es que hay nuevo sheriff en el barrio, como dicen los gringos. Y efectivamente la política de Trump, que efectivamente, pues que no ¿para qué darnos al otro lado? Trump no está preocupado por la democracia, no está preocupado por los derechos humanos, pero es el actor político que sí está poniendo a temblar a estos matones, porque los matones solo entienden de fuerza, eso hay que reconocerlo, y es triste, pues para los que creemos en la lucha democrática, en la lucha cívica,
de que si no miramos el caso de Maduro, ¿qué no le ofrecieron a Maduro? ¿Cuántas negociaciones no estuvieron con Maduro? Solo pudo entender a balazos, a bombazos. Entonces, ahora que ya estos bombazos, que la intervención gringa en Fuerte Tiuna se llevó a cabo el 3 de enero, el Carmen dice, uff, es más fácil que nos lleven a nosotros del Carmen, es decir, el Carmen es más vulnerable que Fuerte Tiuna. Entonces eso a ellos los hace temblar y es por eso que se han contenido, aunque en cualquier momento pueden tocar la tecla equivocada y es rol de la oposición de nosotros forzar a esos errores, porque esos errores no se van a cometer de la nada. Que ese es otro punto de que muchas personas están esperanzadas. No, esos errores se cometen por las fricciones de la lucha. Es decir, eso así tiene que ser. Pero como decía Enrique, es el momento más vulnerable de ellos y de sus aliados. Es decir, Ortega de la noche a la mañana, de diciembre a enero, estamos en otro mundo. Y no solo ellos, todo el mundo, pero sí, pero la Sí. dictadura como la de Nicaragua es la más vulnerable de todas ellas, aunque lamentablemente no es la prioritaria. Pues parece que la política de Trump es primero ver cómo resuelven Venezuela, luego Cuba y luego Nicaragua. Pero esperemos, pues, y quiero terminar con que José Antonio Peraza al inicio decía sobre las declaraciones de Humberto Ortega. Y yo me acuerdo una vez Humberto Ortega decía, pues, de que en Nicaragua, si no hubiera habido invasión a Panamá en el 89, no hubiera habido transición democrática en 1990. Él dijo que ese fue el principal disparador de la transición en ese momento, el miedo a que ellos siguieran después de Panamá. Entonces creo que ahorita estamos en un escenario bastante complicado para ellos, pero claro, no hay ninguna disponibilidad. La disponibilidad de ellos es quedarse en el poder, aguantar el vendaval y moverse en la medida de lo posible que puedan hacerlo, pero, pero ahorita lo que van a tratar de hacer es esperar el, el ganar tiempo y vamos a ver pues qué pasa. Yo esperaría de que hubieran acciones más fuertes contra la dictadura de Estados Unidos, desde la comunidad internacional. Yo creo que no las veo a la vista, pero bueno, estamos en un momento bastante interesante en esa línea. Tomando en cuenta esto que acabas de decir, Douglas, para darle la segunda vuelta al tema, a ir a la pausa. Ok, a veces asumimos que ese efecto dominó es porque sí. Cae en No, Venezuela, va a venir Cuba y después Nicaragua. La realidad nos está diciendo que no es tan así la cosa. Porque la prioridad de Trump es Venezuela. ¿Está tocando a Cuba? Sí. Y vamos a hablar de Cuba más adelante, en la segunda parte, después de la pausa. Pero el asumir de que el efecto dominó viene porque sí, porque es un asunto de inercia, y lo decía, es decir, hay que provocar cosas que signifiquen que hay que ver a Nicaragua con más rapidez, porque efectivamente Ortega es temerario, es calculador, es frío en ese sentido. Murillo es más emotiva, más iracunda, pero Ortega está ahí para eso casualmente, para tranquilo, yo más o menos manejo esto como es, sé qué es lo que puede pasar y desde mi perspectiva creo que podemos hacer algunas cosas, tenemos un margen, tenemos cintura para movernos todavía como querramos en el ring, al menos de este momento. En el caso de la OEA, y aquí están dos miembros de dos organizaciones distintas que mandaron una carta, en este caso Monteverde, José Antonio forma parte de Monteverde, en este caso Douglas forma parte de la Alianza Universitaria Nicaragüense, dieron una carta previo a la reunión del Consejo Permanente pidiendo la ilegitimidad del régimen, que en algún momento se habló de eso en el 2021 por el tema electoral, pero nunca se llevó a cabo ni hubo acciones que significaran de verdad refrendar esa ilegitimidad. Mientras tanto, José Antonio, la OEA leyó el documento, pero la resolución no llegó hasta ese punto, ni creo que vaya a llegar en este momento a un punto como ese. Por tanto, el tema del dominó no es algo que va a ocurrir porque sí. O sea, cagó yo y viene esta ficha y se cae la otra. No es así, al menos yo no lo veo así. José Antonio. bueno, mira, definitivamente la OEA dio una declaración donde decía que las elecciones del 2021 no cumplían, digamos, con los estándares de la Carta Interamericana Democrática. Eso es evidente. Yo leí, básicamente eso está en los artículos 2, 3, 4, creo que el 5, y esa elección no cumplió con ninguna de esas características y por lo tanto no reunía la legitimidad necesaria. Con la mitad de eso no la cumplía. Y ahí ellos prácticamente no cumplieron con nada.
¿Qué significa eso? Bueno, básicamente que eso es porque no se tenían los votos. Y hay veces se le achaca a Almagro, yo no estoy defendiendo a Almagro, pero se le achaca porque y si no hay los votos y los países no quieren votar o no quieren llegar a este nivel, simplemente no se puede. Pero la resolución fue bastante clara en el 2021. Creo que fue el 9 de noviembre del 2021, si no recuerdo mal. Entonces, ahí quedó claro. Yo creo que hay que insistir sobre ese tema porque es importante quitarle esa legitimidad que no la tiene, pero que tiene que quedar ratificada legalmente. Pero estemos claros, y lo ha dicho Douglas, lo ha dicho, digamos, Enrique, lo ha dicho vos y lo voy a decir yo. La dictadura no va a caer por sí sola. Nosotros tenemos que hacer cosas. Nosotros tenemos que proponer cosas. Y por eso es muy importante el diagnóstico que nosotros tengamos de qué es lo que sigue a partir de este momento. Yo por lo menos he estado trabajando esos temas y es evidente, para mí es clarísimo, yo no sé si para los otros, que vienen tiempos de turbulencia para la dictadura y que nosotros tenemos que prever los pasos que se van a dar. Y definitivamente la OEA va a jugar un papel importante, por lo menos en la denuncia y en la búsqueda de salidas para la dictadura. Si eso es lo que nosotros queremos o no, esa es otra discusión. Pero yo creo que la OEA va a agarrar un papel importante a partir de los próximos días, o por lo menos meses, tal vez no días, pero meses. Ahora, estoy claro lo que dice Douglas y lo que decís vos. La dictadura no va a caer por sí sola. Y hay que llevarla a sus máximas contradicciones. Y yo solo veo eso con un diagnóstico compartido y con acciones que nos lleven a poner contra las cuerdas a la dictadura. Yo creo que eso todavía lo estamos debiendo la mayoría de los grupos opositores, aunque se está trabajando en el tema. Gracias. Douglas, te escuchamos a vos para después a Enrique, porque, repito, el documento lo enviaron, están 2 de las 4 organizaciones que enviaron el documento. Sí, bueno, yo quería seguir con ese tema de la caída del dominó. Por ejemplo, el caso de Venezuela, para mí, uno de los principales aprendizajes es la complejidad y a lo que se tuvo que llegar, y todavía ese régimen ahí sigue, pues, porque lo que pasó es que tenés una dictadura descabezada que le está retoñando una nueva cabeza con Delcy Rodríguez, que es un régimen tutelado, pero eso también te dice, pues, de que inclusive cayendo la dictadura, la solución no es fácil en Nicaragua, pues, que va a requerir mucho trabajo y mucha responsabilidad y mucho costo político. Eso es, creo que el momento de que para mí lo que pasó en Venezuela nos ha dado un golpe de realidad, no solo a la dictadura, sino también a los que luchamos por la democracia, pues que el cambio no es fácil. Sobre el tema de la ilegitimidad, pues yo sí creo que siempre todos los nicaragüenses estamos convencidos de que Ortega es ilegítimo. Sería genial que la OEA, que los países lo desconocieran, no se hayan tenido los votos anteriormente. Como decía anteriormente, pues Brasil, México tenían una posición bastante distante, no que fueran socios aliados de la dictadura, pero ellos pertenecen a partidos que son coaliciones, que tienen algunos vínculos con el frente, no les gusta verse en el ámbito latinoamericano o internacional como que le están siguiendo el juego al imperialismo y ese tipo de cuestiones, pero ahorita todo ha cambiado, pues, y es por eso creemos de que es un momento para insistir más en esas cuestiones que hace 3, 4, 5 años no eran muy viables, porque eso también hay que reconocerlo, porque mucha gente dice, bueno, antes no se insistía en eso, pero tampoco ibas a tener todas tus energías en eso antes, cuando realmente la correlación de fuerzas era totalmente lejana, pues. No ibas a ver a un Brasil, a un México sumándose a una resolución como la que vimos recientemente. Entonces yo creo que ahorita es el momento de aprovechar el momento porque, como decía Enrique anteriormente, está en el momento de máxima vulnerabilidad a la dictadura. Es momento de pedir ese tipo de cuestiones, pero tampoco hay que vender humo, pues no es que se va a lograr fácilmente y probablemente no se logre. Yo lo que quiero decir es que con ese tema del dominó, sí, puede ser que la teoría del dominó no existe, que cae una, no cae la otra, pero el punto es que incluso con intervención puede pasar, como en el caso de Venezuela, de que no te garantiza que la dictadura cambie, que la dictadura caiga totalmente. Es decir, ahorita el baño de realidad es que la situación es más compleja de la que la mayoría nos imaginamos. Ok. Enrique, te escuchamos. Sí, lo primero, creo yo, es que, bueno, yo tengo una lectura positiva de esta semana, ¿verdad? Y particularmente de la OEA. No es todo lo que quisiéramos, pero las cosas no pueden dar más de lo que dan. Me parece un hecho positivo, porque no es usual que 4 organizaciones o 5 hayan manifestado una posición conjunta
frente a una organización internacional. Me parece que ese es un paso en la dirección correcta, que hay que repetirlo y hay que acuerparlo, ¿verdad? Ese es un hecho positivo. En segundo lugar, que tampoco ha sido usual, es que no es a posteriori, sino que el posicionamiento fue con un planteamiento concreto antes. Me parece que hay que rescatarlo y señalarlo, no podemos pues subestimarlo, porque más bien hay que alentar a que ese tipo de acciones se repitan. ¿Por qué? Porque no podemos, es decir, yo juego ajedrez, ¿verdad? No soy muy bueno, pero para jugar ajedrez tenés que pensar en cuál es la jugada del otro, cómo va a reaccionar a la tuya o qué es lo que está pensando con la primera que hizo. Ortega también tiene ventanas de oportunidades, creo yo. Primera ventana de oportunidad. El ejemplo de Venezuela y las declaraciones de Trump no engaña a nadie en eso. No es democracia, no es derechos humanos. Es seguridad, es petróleo, es hegemonía hemisférica, etc. Entonces, bueno, pero, y esa es una ventana de oportunidad para Ortega. Yo te ofrezco seguridad. ¿Por qué no fue más allá Estados Unidos en Venezuela? Por la posibilidad de empantanarse y la posibilidad del caos. Entonces, bueno, no habla de derechos humanos y de democracia, pero el Congreso sí. Y hay una iniciativa parlamentaria que habla específicamente de democracia y derechos humanos. Y cuando uno repasa hacia atrás la política de Estados Unidos hacia Nicaragua, puede constatar una secuencia de hechos que la política fue dictada desde el Congreso y no desde la administración Trump primera ni desde la administración Biden. Las órdenes ejecutivas surgieron a instancias de cartas conjuntas del consenso bipartidista en el Congreso, donde Rubio fue uno de los pilares. Entonces, esta es tu ventana de oportunidad. Yo voy a capitalizar allá e intentar superar un poco los hígados, para quienes tienen la tendencia a actuar con el hígado, e intentar algún tipo de consenso bipartidista que acelere la tramitación. No es fácil, estamos entrando en un periodo de competencia, etcétera. Ese es un curso de acción que de alguna manera incide en la administración. Rubio es sensible a ese tipo de manifestaciones y vamos a la vuelta de una de las ventanas de oportunidad que tiene Ortega. Otra ventana de oportunidad que tiene Ortega. Bueno, aquí el único que puede garantizar seguridad soy yo, ¿verdad? Me puedo comprometer contra el narcotráfico, contra el terrorismo, abrirle los brazos a las deportaciones, muro de contención para las migraciones, etc. Pero mírenlo a ellos, esa es alternativa de poder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le salí al paso a esa ventana de oportunidad? Con este tipo de acciones, ¿verdad? Modesta al principio, pero frente a un ambiente de tanta desconfianza y pugnacidad de la que venimos, pues un paso en esta dirección hay que reconocerla y alentarla. ¿Cómo cerrarle la ventana de oportunidad de que la oposición no es alternativa de poder? No la vamos a construir de la noche a la mañana, pero tampoco no la vamos a construir, no va a caer del cielo, ¿verdad? Porque no basta porque había algunas personas, y era evidente, lo manifestaban públicamente, que esto iba a ser tierra arrasada. Lo quitan a todos y nos ponen a nosotros. Eso es solo un milagro, ¿verdad? En la fantasía, muy difícil, porque después, aunque te pongan, ¿cómo vas a gobernar? ¿Ya? Es decir, quitaron a la mafia en el poder, te ponen, y necesitas darle vuelta al calcetín a la administración de justicia.
juzgados locales, juzgados de distrito, cortes de apelaciones, Corte Suprema, secretario, etcétera, etcétera. ¿De dónde vas a sacar todos esos abogados? Vas a luchar contra la corrupción, ¿verdad? Quitas el consejo de la Contraloría, pero ¿cuántos auditores requerís? Y entonces necesitas autonomía universitaria. Y eso significa no los rectores, no los profesores, no las autoridades, ¿de dónde las vas a sacar? La gente te va a demandar los 400,000 pensionados, 2 años sin que les ajusten las pensiones. ¿Cómo me las vas a ajustar? Y no tenés respuesta, no te van a esperar un mes sin que vos lo digas. Entonces, lo que quiero decir es que aquí hay que estar, como decía mi abuelita, a Dios rogando y con el mazo dando, calculando los pasos de Ortega y anticiparse a esos pasos en la medida de nuestras posibilidades. Gracias, Enrique, y sobre todo porque, vamos a hacer la pausa, pero sobre todo porque Estados Unidos parece no va a dejar de poner el dedo sobre el renglón en Nicaragua. De hecho, la Embajada de Estados Unidos está convocando a estadounidenses que viven en Nicaragua para el 26 de febrero para presentarles a Elías Bauman, para hablar de la alerta de viaje número 3 y para otro tipo de situaciones que se van a hablar seguramente en ese encuentro. No es una señal que se puede dejar pasar desapercibida, son movimientos, son señales que está enviando Estados Unidos de manera constante. Vimos a María Elvira Salazar en el Congreso, en su comparecencia, indicando que sus días están contados, que el juego se acabó. Y frente a eso, la pregunta es entonces, ¿dónde está la alternativa al poder? Que esa es casualmente la asignatura pendiente que está en Nicaragua y que seguramente de Estados Unidos preguntan siempre, ajá, y si hacemos esto, ¿qué va a pasar sin Ortega y sin Murillo? Viene el caos. Y es lo que ustedes han dicho, lo que hemos dicho en otros programas aquí. No nos gusta que esté Delcy Rodríguez ahí, no nos gusta que esté en Venezuela. No nos gusta que esté Diosdado todavía, no nos gusta que esté ahí. No nos gusta que esté Padrino, pero ajá, si pones, como decía Enrique, tierra arrasada, al que pongas María Corina, el mundo, una semanita, hermano, nos vemos. Te lo sacan en 2 patadas porque son los que manejan las masas. Y eso ya lo vivimos en la Nicaragua de 1990, que la desestabilización, las azonadas, las huelgas, las pedradas, los morterazos, las barricadas y demás son parte de la historia. Lo que pasa es que yo que tengo ya casi, ya voy acercándome al medio quintal, ¿verdad? Y mis amigos Enrique y José Antonio me entienden un poquito más. Douglas estaba más chavalo, o estaba naciendo Douglas, cuando se daban ese tipo de cosas, ¿verdad? En Nicaragua, y que en la memoria del joven nicaragüense no está. Porque el joven nicaragüense de Ortega, y Ortega ha sido siempre Ortega. Ahí está Ortega siempre ha sido el presidente de Nicaragua para los jóvenes. Y es una de las cosas que debemos de buscar cómo erradicar democráticamente, lógicamente. Volver a Nicaragua, a la democracia de Nicaragua de manera cívica, pacífica, porque nadie quiere más derramamiento de sangre. Vamos a hacer la pausa comercial, Enrique, Douglas, José Antonio, cuando volvamos. Costa Rica siempre nos da de entera, nos da envidia Costa Rica, y eso hay que decirlo claramente. Una elección limpia, sin altos, sin bajos. Quizás lo que está generando algún problema es Rodrigo Chávez y la continuidad de Chávez o la política de Chávez con Laura Fernández en el poder. Se acaba la Segunda República y viene la Tercera República. Esto ha generado ya también algún tipo de inquietud en la democracia más vieja que tenemos en el continente, que es la costarricense. Estaremos hablando de esto, de Venezuela y también de Cuba luego de la pausa. Quédese por ahí, amigo y amiga que nos está siguiendo aquí en Enfoques, porque luego de la pausa tendremos estas temáticas. Tu aporte es muy importante para ayudarnos a vencer el muro de la censura. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestros Patreons. Solo debes acceder desde tu navegador en tu teléfono móvil, tablet o computadora a www.patreon.com/café-con-voz. Registrarse es muy sencillo. Puedes hacerlo con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple. Haz clic en el aporte que decidas.
Introduce los datos de tu tarjeta de débito o crédito y de esta manera ya estarás aportando al periodismo que hacemos desde Café con Voz. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Seguimos creciendo, eso es gracias a su apoyo incondicional. Vamos por el 1 millón de suscriptores. Y recuerden, siempre recuerden, que no hay mañana sin café. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con Enfoques en esta edición de hoy, viernes 6 de febrero del año 2026, conversando con Douglas Castro, sociólogo y economista, José Antonio Peraza, politólogo, y Enrique Sáenz, economista, abogado y exdiputado en Nicaragua. A ver, pongámonos las 4, por favor, doña Nickel, en pantalla. Por favor, gracias. La elección de Laura Fernández satisface desde la perspectiva democrática, porque uno dice, hombre, qué tranquilo que es Costa Rica. 7:30 de la noche, primer informe, 10 de la noche, conteo final, se acabó, a celebrar, bienvenida a la nueva presidenta. Y uno dice, hombre, qué rico, ¿no? Qué rico que es la democracia y vivirla de esa manera. Quizás, como les decía antes de la pausa, la inquietud es alrededor de lo que sigue. Porque Fernández es la persona que va a darle continuidad a la política de Rodrigo Chávez, para unos acertada, para otros desacertada, pero la mayoría votó por ese sistema porque al parecer está funcionando. Y una cosa que ha inquietado es que Chávez la ha nombrado a ella ministra de la presidencia para que en mayo asuma ella la presidencia y que Chávez pase a ser el ministro de la presidencia de Laura Fernández. Volvamos en pantalla. Enrique, vos que has estado viviendo en Costa Rica por un tiempo y más o menos conoces esa cultura al interno, ¿verdad? ¿Cómo lo mirás este asunto, conociendo a los ticos y viendo cómo es el día a día en este país? Sí, mira, precisamente estoy concluyendo un artículo que se llama Costa Rica ya no es lo que era, ¿verdad? Porque un sector de la sociedad costarricense seguía viendo idílicamente a la Costa Rica que fue. Y solo voy a dar algunos elementos, hechos, que revelan que ese barco tiene una serie de agujeros que no está claro todavía si están debajo de la línea de la flotación. Primero, es una sociedad penetrada por el narcotráfico y el crimen transnacional en distintos niveles. Como distintos estudios dicen, costarricenses, que por el ambiente, digamos, institucional, los derechos ciudadanos, etcétera, el narcotráfico internacional encontró allí un hábitat propicio. Como dicen ellos, almacén, bodega, puente, centro logístico y centro para el lavado de dinero. Y hay un ejemplo emblemático que no sé cuánto se ha cubierto a nivel internacional, que es el caso Gamboa. Este personaje, que ya en esta semana se resolvió la autorización para que sea extraditado a Estados Unidos, fue magistrado, fue ministro de seguridad, fue fiscal y fue un abogado connotado, cumplió toda la carrera. Y resulta que terminó siendo el principal enlace de los grandes grupos transnacionales. Entonces, ese es un primer dato. Un segundo dato, a fines de los 2000, más del 90% de la población costarricense se identificaba con una de las opciones políticas existentes, básicamente liberal y los socialcristianos. En el 2024 solo el 17%. Aquí no ganó un partido, esta fue una plataforma que agarraron allí, pero ese partido no existe, ¿verdad? Fue una plataforma, entonces no hay una plataforma partidaria orgánica, está a nivel de personas.
Entonces, la sociedad costarricense no tiene una representación política. El derecho de representación está en el piso porque aún Liberación Nacional, que el candidato sacó más del 30%, los análisis se lo atribuyen a él y no al partido. Y un tercer dato, ya para terminar, uno político, otro con el narcotráfico. La sociedad costarricense descansaba en un colchón de clase media bien ancho. Ese colchón de clase media se empobreció. Y mientras el sector tradicional pues quedó estancado, el sector de clase media, en lugar de acercarse a los demás altos ingresos, que subieron sus ingresos, más bien se empobreció. En consecuencia, ¿cuál era el perfil del votante? No de todos, pero predominante. Mayores de 50 años, varones y de escolaridad primaria y secundaria, es decir, la Costa Rica subterránea que desde las lumbreras de la Costa Rica de la Segunda República no se miraba. Entonces, este juego electoral terminó, pero ahí hay una serie de desafíos estructurales que no sabemos hasta dónde van a llegar. Se requiere un consenso en Costa Rica realmente para poder afrontar eso. Entonces, estos planteamientos mesiánicos, voluntaristas, etcétera, no sé si efectivamente ayudan o van a ayudar a solventar esos agujeros que están cerca de la línea de flotación. Gracias, Enrique. Douglas, te escuchamos. Bueno, a diferencia de Enrique, José Antonio, no he vivido en Costa Rica, pero bueno, he visitado bastante y me acuerdo una vez un taxista, yo andaba en un congreso como en el 2017 y él estaba criticando, creo que se llama Recope, la gasolinera, la empresa petrolera Sí. nacional. Entonces De la ya había una nacionalizada, especie, sigue siendo, creo. sí, entonces en ese momento pues había una protesta contra ellos, pues, y contra el ICE y todas las instituciones públicas, y era un taxista, pues. Y yo en ese momento comenzaba a ver como cierto malestar, pero lo interesante es que esto de las lumbreras de la Segunda República, y bueno, yo siempre me moví mucho en la UCR, sí, y era bien divertido, pues, porque hablaba con gente de la UCR, pero después hablaba con gente que no era de la UCR, y siempre miraban como una élite, los taxistas, la gente del mercado y eso, a esta clase media intelectual costarricense, que es la que tiene más presencia en los medios de comunicación, en todos los aparatos culturales, y se ha hecho un abismo, pues, porque efectivamente el antilitismo, porque es paradójico, pues Chávez tiene una política y la nueva presidenta electa tiene una política que no necesariamente es popular en lo económico, de derechos sociales ni nada por eso, pero que sí es muy popular en ese sentimiento como antielitista, a pesar de que Chávez, pues, es una persona que es de élite, claramente, pues, estudió en el extranjero, trabaja en el Banco Mundial, no representa al pueblo llano. Pero ese como quiebre cultural que se dio en Costa Rica entre esto que la gente ve como una élite que se beneficiaron de ese modelo, ellos lo rechazan profundamente. Como les decía, desde el 2017 un taxista, y nunca se me va a olvidar, y le decía a los chancletudos de la UCR, no me acuerdo cuál era el término que utilizaba, es un desprecio brutal, decir, contra la élite como de clase media intelectual de Costa Rica, decir, se fue forjando ese resentimiento. El otro punto es que en América Latina hemos visto como un tema de que casi todos los gobiernos estaban perdiendo, pues entonces muchos politólogos decían que había una tendencia contra el gobierno, pero otras personas están diciendo de que lo que se está dando también en América Latina es que hay un rechazo contra la moderación, y eso es delicado, pues es decir, lo que pega son discursos fuertes, discursos polarizantes, calentar a la barra brava, pues, y eso es interesante porque bueno, para mí el tico siempre me ha parecido alguien bastante moderado por naturaleza en comparación con el nicaragüense. Volviendo a esos eventos, me acuerdo que un profesor tico una vez me dijo, no, y que los nicaragüenses son bien duros, dice. Dicen las cosas muy secas, así. Y los ticos son más suaves, pero bueno, parece que los ticos están virando hacia esa demanda de discursos más polarizantes, y eso digo que es delicado porque, bueno, la realidad no es blanco y negro, es bastante gris, es bastante compleja, y para quienes quieran plantear políticas reales, realistas, pues, pragmáticas, de solución de problemas, es bien difícil vender ese tipo de soluciones en un mercado en el que prácticamente el humo se está vendiendo muy bien, pues, en pocas palabras. Ok. José Antonio.
Bueno, mira, aquí me voy a extender un poquito más porque Costa Rica me toca a mí, porque mi casa fue la UCR durante 10 años y yo sé la burbuja que es esa universidad. Primero porque es enorme, segundo porque tiene mucha cultura. Yo llevaba clases, yo aprendí a hablar latín o a leer latín, llevaba clases de biología. Por $1 tenía seguridad, $1 al mes tenía seguridad social por todo el año, ¿verdad? O sea, pagaba $1 y tenía seguridad social y no tenía que hacer absolutamente nada más. Si tenía una dolencia, simplemente me iba, hasta para odontología había, ¿verdad? Y todo eso me lo daba la UCR. Yo ahí desayunaba y almorzaba, porque mis costos eran casi mínimos, o sea, comía y desayunaba y ahí solo me quedaba la cena y la cena era cualquier cosa. Entonces, ese mundo protegido te daba un montón de cosas y te daba la posibilidad de estudiar y dedicarte. Las mayores lecturas sobre Nicaragua yo las hice en la biblioteca de la Universidad de Costa Rica, que tenía un amplio espacio dedicado única y exclusivamente a la parte de Nicaragua. Y yo en Costa Rica dejé 2 libros que yo lo hice y ahí están en la biblioteca de la Universidad de Costa Rica. Ahora, te doy ese preámbulo para decirte pues que yo de alguna manera conocí esa Costa Rica. La Costa Rica, digamos, nosotros ahora nos espantamos, pero Costa Rica tenía la banca nacionalizada, o sea, los bancos no podían captar de los ahorros. Los seguros estaban en manos del Estado. Las comunicaciones estaban en manos del Estado. Era prácticamente, o llegó a ser en su primer momento, la Segunda República, un Estado cuasi socialista en algunos aspectos, si lo vemos en términos de lo que tenemos hoy. ¿Cuál fue la Primera República? De alguna manera fue una república importante, la República Liberal, que llegó hasta el 48. Entonces, esa Costa Rica protegida y que se modernizó a partir de los años 50, al igual que casi todo Centroamérica, pero Costa Rica como que lo aprovechó mejor. Los ticos no cometieron el error nuestro del 79. Ellos apostaron por fortalecer la institucionalidad, que había sido una gran tradición. Entonces, ¿qué me encuentro hoy? Y te voy a dar otro dato. Y perdone que me esté. Yo fui asistente de doña María Eugenia Adengo, ministra de Educación de Costa Rica, por muchísimo tiempo, y mi amiga. Y además, le ayudé a hacer uno de sus libros, que lo pueden buscar en internet, se llama Historia de la Educación Costarricense. En otras palabras, yo me juntaba mucho con la élite, no solo intelectual, sino política del país, y los conozco. Y ahora vos buscas eso en los nombres de hoy y no existen. ¿Qué significa? Aunque yo tengo mucho tiempo de no estar en Costa Rica, que la gente que construyó la Segunda República de alguna manera han ido saliendo, y ves una serie de personajes que yo en mi vida los había oído. Uno que otro sale de las viejas familias y tendencias. Algo pasa en Costa Rica. Otro elemento que te doy. La desigualdad en Costa Rica es casi igual a la de Nicaragua. Claro, la diferencia es que ellos tienen un presupuesto que 5 veces el de Nicaragua, pero pésimamente ya distribuido, casi igual que Nicaragua. Puedo seguir diciendo sus virtudes y defectos, pero definitivamente la Costa Rica en la que muchos se sentían cómodos, principalmente la clase media, como dijo Enrique, está profundamente debilitada. Y solo te doy un dato. Yo trabajé para el IMAS, que se llama el Instituto Mixto de Ayuda Social, un tiempo muy poco, después que murió mi mamá. El IMAS lo que hace es que ayuda a las familias que tienen dificultades para sobrevivir. Y yo hice encuestas estoy hablando de San Pedro de Montes de Oca, uno de los lugares más importantes de Costa Rica. Y vos ves la calle y vos ves mansiones bellísimas, pero debajo hay como unos ríos y hay como unos guindos, y yo iba a entrevistar a la gente para que les dieran comida. Y más de una vez, estoy hablando que eso fue hace más de 25 años, y más de una vez la gente se me ponía a llorar y me decía: usted me está salvando la vida porque hoy no tengo que comer. Ojo, Costa Rica, hace 25 años. Yo me hago la pregunta, ¿cómo será en Nicaragua? Yo me hacía en aquel momento, ¿cómo será Nicaragua si Costa Rica? Estoy hablando hace 25 años, no estoy hablando ahora, ¿verdad?
hace 25 años y gente que se me ponía a llorar para decirme, mire, usted me está salvando porque yo no tengo con qué comer para la próxima semana. Y no era uno, eran muchos, con casas relativamente bonitas y con mucha gente con problemas de índole mental por las dificultades que posiblemente pasaba. Te pongo este drama para que sepas lo que yo conocí en profundidad de la sociedad costarricense. Y te puedo hablar de los nicaragüenses cómo vivían también. Pero esa Costa Rica idílica está en dificultades. Y la nueva clase política que está gobernando no tiene las características de la anterior. Es muy inferior por lo que yo he sabido. Ok, Ahí lo dejo. ok. Para darle rápido a la segunda vuelta, rapidito, sí, porque el tiempo se nos está acabando. No quiere Laura Fernández hablar de Nicaragua, Enrique. Le preguntan por Nicaragua y se saltó a Estados Unidos y se fue para El Salvador, pero con Ortega parece que quiere seguir en la misma línea de lo de Chávez. ¿Cuánto nos conviene a los nicaragüenses que estamos ahí, ¿verdad?, en Costa Rica, que se manejen las cosas como hasta ahora? Porque parece que va a ser la misma línea. Sí, mira, es difícil ver el contexto actual en este momento porque hay mucha volatilidad. Yo estuve leyendo el programa de gobierno de ella y pareciera que Costa Rica es única en el mundo, ¿verdad? No habla del escenario internacional, no habla de la política exterior, no habla de Centroamérica, exclusivamente en Costa Rica. Entonces, a mí me parece que mucho de lo que ella haga en términos prácticos, no a nivel declarativo en la OEA, porque Chávez, el gobierno actual ha tenido unas posiciones Sí. más o menos consistentes a nivel internacional, no estridentes, pero sí consistentes. Dependerá de cómo evolucione el entorno centroamericano. ¿Por qué? Hay intereses. Y cómo evolucione también la relación con Estados Unidos. Solo pongo dos que son obvios. Primero, cuántas empresas y cuánto empleo depende en Costa Rica de las exportaciones hacia Nicaragua. Solo el comercio formal es de alrededor de $1.000 millones de ida y vuelta. No meto los 800 millones del contrabando, ¿verdad? Hay una relación muy intensa, algo que tal vez no se sabe en el exterior mucho, y es que los dos principales bancos privados en Costa Rica, y esto es casi una aberración, son la FICE y el Banpro, Promérica. Lo que significa que también, además de a nivel comercial, también a nivel de inversiones de doble vía. Pero hay otro elemento más, y es que todo el comercio de Costa Rica con El Salvador, Honduras y Guatemala transita por Nicaragua. Quisieron con un ferry evitar la amenaza o el chantaje de Ortega. Entonces, lo que quiero decir es que no solo es una cuestión de un acto de voluntad política, es un acto de realismo. Y no podemos esperar que en un tete a tete Costa Rica, Nicaragua resuelvan el problema si no tienen un entorno mayor de protección, digamos. Entonces allí, independientemente del gobierno que sea, no podemos ignorar, incluso el presidente, el canciller era miembro antes de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Entonces, la intensidad en política, seamos claros, hay dos grandes elementos: poder e intereses. Si ignoras eso, anda a jugar bolilloyo, anda a jugar Sí, así es. softball o alguna otra cosa, pues, que te distraiga. Ok. Douglas. Bueno, yo sí creo de que un punto, porque bueno, tengo varios amigos en Costa Rica, varias personas dicen, uff, qué terrible, pues que Costa Rica se esté polarizando, que esté perdiendo la institucionalidad, porque hay personas, es decir, los nicaragüenses estamos traumados, pues es decir, muchos de los nicaragüenses estamos traumados de lado y lado, pues porque muchos apoyan lo que sea con tal que esté en contra de Ortega, es decir, y otros también ven como que en cualquier lugar, es decir, y eso es bueno, pues porque tenemos un olfato como, se están degradando las instituciones, hay un discurso contra los medios de comunicación, entonces el nicaragüense común y corriente dice, no me gusta esta gente porque está atacando los medios de comunicación, está atacando las instituciones y eso, pero ojo,
Siguiendo el tema de Enrique, es efectivamente reconocer que hay intereses, eso no podemos pasarlos de lado, y nosotros como oposición tenemos intereses, pues nuestro principal interés es pues sacar a Ortega del poder y que en Nicaragua haya democracia, y para eso necesitamos aliados. Es decir, y una y otra forma, aunque te guste o no te guste un gobierno, nosotros lo que necesitamos es un acercamiento con todos los gobiernos de América Latina del mundo para ejercer presión y aislar diplomáticamente a la dictadura, lo cual es bastante difícil. Y aquí yo quiero destacar unas palabras que hace poco escuché a Jorge Castañeda en una conferencia. Entonces, lo que él decía, uno de los esfuerzos que se puede hacer ahorita es que claramente Lula, Claudia Sheinbaum, el mismo Petro están presionados y tienen incentivos para, bueno, quedar bien con Trump. Y efectivamente, para autócratas como los de Venezuela, como los de Nicaragua, como los de Cuba, sería más fácil como mostrar cierta apertura frente a este gobierno que contra el mismísimo Trump, como para lavarse la cara de que no están rindiéndose frente a Trump, sino frente a ellos. Entonces yo creo que es momento de, bueno, de tratar de buscar esos lazos con todos estos tipos de gobiernos. Y hablo de todo el espectro ideológico, porque eso siempre está en Nicaragua. Pues mucha gente dice, no, que no hay que apoyar a este gobierno porque tiene vínculo con los demócratas, o es de izquierda, o es de derecha. Eso no, nosotros necesitamos apoyo de todo el mundo. Pues la oposición, no es porque nuestro interés es Nicaragua. Y en eso lo quiero destacar porque también en el mismo Estados Unidos, porque a mí me preocupa, y discúlpame que cambie el tema de Costa Rica, pero es que, bueno, cambian las midterms, ganan los demócratas después. Nosotros necesitamos que los demócratas también estén comprometidos. Yo creo que sí están comprometidos con la democracia, pero que sean beligerantes también, porque no solo nosotros necesitamos el compromiso, sino que necesitamos la beligerancia. Y en el caso de Costa Rica es una y otra forma tratar de evitar de que el de que haya distancia entre este nuevo gobierno de Costa Rica con los factores democráticos. No se puede, no se pueden generar esa brecha. Pues yo creo que hay que ser bastante inteligente y bastante pragmático en buscar esos apoyos, aunque no nos gusten mucho gobiernos, pues. Ok. No es lógico. José Antonio. ¿Sobre qué? No, Laura No, Fernández porque yo ya... evita Ah, a Nicaragua en la bueno. respuesta de su primera No, es conferencia que de es prensa. lógico. A ver, ya Enrique lo dijo, ¿no? En el Ok, sentido bueno, que... si no tiene nada que agregar, No, pasamos al siguiente tema. no, sí tengo que agregar. Lo que Ok. pasa es que creí que ya había... Ok, mira, como te digo, No, es pero una vamos al clase tema de política. Nicaragua, ¿no? Nicaragua, Sí, Costa sí, por Rica, eso, ella dice, por eso. Es una se clase salta política olímpicamente que a Estados está... Unidos, habló de El Salvador y de Estados Escúchame, Unidos, pero Nicaragua no quiso. escúchame, es una clase política que está enfocada en sus problemas, que son graves y que no habían vivido en el pasado. Entonces, el tema de Nicaragua viene, además, el tema de Nicaragua es secundario o terciario. Además, yo te voy a decir algo que yo pude comprobar en la élite política costarricense, no ahora, durante los años que viví ahí, porque hablaba con ellos. Y eso es algo que no debemos perder nosotros de vista. Y tal vez son mis prejuicios. Para la élite culta, educada de Costa Rica, que antes era grande, o por lo menos mucho más grande que la nuestra, que casi no la tenemos, el problema de Nicaragua es un problema eterno. Y ellos llegaron a una conclusión bien simple. Y eso me lo dijeron a mí de una manera muy delicada y bonita, pero siempre me lo dijeron. Nosotros sabemos que Nicaragua es un problema irresoluble. No podemos mover a Nicaragua hacia otro, no podemos mover a Costa Rica hacia otro lado para librarnos de ese problema eterno. Entonces lo que vamos a hacer es convivir y tratar que eso nos afecte lo menos posible. Entonces, cuando nosotros le exigimos a los costarricenses que se involucren en nuestros problemas, que es comprensible, porque como dijo Douglas, nosotros tenemos un serio problema, pero es que ese problema ha sido toda la vida. Y por lo tanto, la mayoría de la élite costarricense dice, bueno, como no podemos mover a Costa Rica, ahí dejemos que ellos vean cómo resuelven sus problemas e involucrémonos lo menos posible. Es prácticamente el resultado de una resignación de que los problemas de Nicaragua siempre han sido eternos, por lo menos para ellos. Y ahí lo dejo. Listo, para terminar, rapidito, Venezuela, llegó Laura Dogu, se sentó con Delcy Rodríguez, le dijo qué es lo que tiene que hacer, porque eso es lo que la mandó a hacer Donald Trump. Se aprueba la ley de amnistía en el primer debate. Los que decían que no iba a haber ley de amnistía ahora aplauden, en este caso Diosdado Cabello, y ha sido un video que ha quemado redes. Diosdado Cabello
gritando de que nunca habría amnistía en Venezuela y ahora aplaudiendo la ley de amnistía. Y Alex Saab, el testaferro de Maduro, cae preso. Douglas, comienzo con vos en esta última ronda. Bueno, para mí Venezuela, bueno, si Venezuela cae es nuestro muro de Berlín para América Latina. Eso no cabe en ninguna duda. Pues yo siempre he creído de que mucha de la centralidad de la política latinoamericana se ha jugado en Venezuela y ahorita eso es bastante determinante. A mí lo que más me llama la atención es ese tema de cómo se terminaron desembocando las cosas y el papel que está teniendo Trump con con este tutelaje, con este gobierno interino de Delcy Rodríguez, pues porque eso nos demuestra lo que decía al inicio, la complejidad. Y también me llama la atención el cómo dejaron por fuera a María Corina Machado, pues y uno de los grandes discursos es que María Corina Machado no tiene la capacidad de controlar a la Fuerza Armada, de ser una alternativa real de poder, y eso creo que es lo más delicado de todo, pues porque vos necesitas mostrar que tenés esa capacidad de gobernar, y eso no es fácil, porque inclusive, decir, pasaron bombazos, se llevaron preso a Maduro, decir, tenés al Gerald Ford, al Iwo Jima y a todo este poderío de Estados Unidos, y aún así se plantea de que tienen que haber mecanismos de negociación, de entendimiento, una transición bastante difícil. Pues es decir, que no va a haber tabula rasa. Si no hay tabula rasa en Venezuela, donde se llevaron al dictador y los gringos están en las costas, ¿cómo nos vamos a imaginar que va a haber tabula rasa en otro? Es decir, la transición siempre va a ser difícil. Yo sí creo de que en Venezuela va a haber cambio político. No soy ingenuo tampoco de creer que esa es la principal apuesta de Donald Trump, pero creo que las cosas se están dando bien, porque para mí mucha gente después comienzan a ver de que, qué terrible, las cosas no se están dando como yo esperaba que se dieran, pero por lo menos se rompió la inercia. Es decir, yo antes miraba a Venezuela y uno decía, puchica, y no va a haber nada, igual a como estamos viendo en Nicaragua, pero por lo menos se dio un cambio positivo. Se están dando cambios pequeños, no es todo lo que vos querés, pero se está abriendo una pequeña brecha. Es decir, ¿cuál es la principal? Por poner un ejemplo, imagínate, María Corina ahorita en Venezuela haciendo política haciendo en el terreno. Ya comenzamos a ver protestas de los jóvenes de la Universidad Central de Venezuela. Se están abriendo esas brechas. Es lo que nosotros necesitamos. Nosotros adentro de Nicaragua, el pueblo de Nicaragua medio manifestándose, eso es un gran avance. Claro, muchas personas te van a decir, que te conformas con lo mínimo. Pues si no miremos la cara de Diosdado Cabello, eso no es mínimo. Todo lo que está pasando ahorita es bastante. Yo creo que hay que ser positivos en eso y hay que aprender mucho. Y para mí el principal aprendizaje en esta línea es, por ejemplo, en el caso de esa crítica que ha habido, yo me acuerdo cuando comenzaron a salir ese montón de artículos en The New York Times, en The Washington Post, en todos estos medios, era de que María Corina era incapaz de negociar, de dialogar, de establecer vínculos con la dictadura. Bueno, eso es un aprendizaje, es decir, porque la transición requiere mucho eso. Yo creo que no es cierto, pues yo sí creo de que una figura como María Corina, pues sí tiene esa capacidad y de que más bien es de interés de la dictadura hacerla ver como una extremista, o como una radical. Pero eso el mensaje que nos manda es que nosotros tenemos que tener claro de que una alternativa real de poder, que significa tener fuerza, tener presencia, también significa tener esa capacidad de ofrecer un futuro del que todos los nicaragüenses pueden tomar parte. Claro, no me estoy refiriendo a impunidad ni a ese tipo de cuestiones, pero tiene que quedar claro eso, pues, de que sos una alternativa, podés generar desarrollo, podés, podés hacer que el país vaya hacia un camino positivo porque nadie se quiere meter a problemas. Estados Unidos no se quiere empantanar y mucha gente, bueno, a veces decía, no, que Venezuela no es Irak. Sí, claramente no es Irak, pero sí hay un miedo desde la administración estadounidense de una inestabilidad, de un empantanamiento, de casi un escenario de guerra civil. Y eso es contra lo que nosotros tenemos que luchar, porque Ortega es él o el diluvio. Nosotros tenemos que decir que no, no. La alternativa de Ortega no es el diluvio, es una gobernabilidad seria, un gobierno que puede reconstruir la justicia, las instituciones y la democracia. Ok. Enrique. No te escuchamos. No te escuchamos. Tiene apagado el Estás en micrófono, mudo. Enrique. Sí, yo coloco en el tablero el pueblo venezolano, porque hasta ahora todos los enfoques, o casi todos, han estado concentrados en el ámbito internacional, las relaciones con Estados Unidos, etcétera. Pero el pueblo venezolano, se pueden contar los meses, votó masivamente en contra de la dictadura en condiciones de opresión. Hasta ahora
no ha sido un actor visible, pero no es un actor inexistente. Entonces, ¿qué es lo que está pensando, sintiendo el pueblo venezolano que hasta la acción de enero ha sido el gran protagonista, ¿verdad? A lo largo de todo este proceso. Entonces, igual que Douglas, siento de que esto hay que verlo efectivamente con una perspectiva de proceso. Lo que está claro es que no hay tierra arrasada y no hay golpes de mano que te cambian totalmente la realidad. La realidad ha cambiado, pero va cambiando en escenas. Solo pongo un ejemplo para, supongamos que, porque hay solo lo pongo como ejemplo, ¿verdad? Una subida de los precios de la comida y sale la gente a protestar. El ejército va a salir a reprimir como antes. Van a tener capacidad de capturas masivas, garroteados, muertos, etcétera. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Entonces, lo que quiero decir es que este es un juego abierto, no ha empezado a jugar el principal protagonista, que es el pueblo venezolano, y ese pueblo o va a jugar en elecciones, cuando haya, o va a jugar antes de elecciones, cuando las condiciones, porque la gente tampoco es suicida, ¿verdad? A medida que se vaya abriendo las posibilidades y ves que protestás y no te matan, que protestás y no te garrotean, un pueblo que ya ha protestado antes, yo creo que ese es un juego abierto donde no todos los dados, aunque por ahora la mayor parte de los dados están en el exterior, con el tiempo la mayor parte de los dados van a estar adentro. Ok, para finalizar, José Antonio se nos ha desconectado un momento. Ya tenemos a José Antonio. Vamos a tratar de conectarnos nuevamente con José Antonio para que nos dé su punto sobre Venezuela rápidamente, porque Venezuela y Cuba están pues, ligados y la semana ha sido casualmente noticias en relación a Cuba también, porque se habla de un diálogo. Díaz-Canel se habla abierto un diálogo, pero dice un diálogo sin condiciones, pero él pone las condiciones. ¿Cómo? No entendí esa parte. Es decir, queremos diálogo sin condiciones, pero con condiciones. José Antonio, te escuchamos sobre Venezuela para pasar a Cuba rapidito. Bueno, ¿me escuchan Sí, bien? Adelante. Sí, perfecto. Ok. Miren, Venezuela de alguna manera es como, tenemos esa dicha, creo yo, si lo podemos ver así, que nos está mostrando, digamos, qué es lo que posiblemente nosotros vayamos a enfrentar. Con una ventaja que tenemos nosotros, que tal vez no hemos aprovechado, que nosotros ya tuvimos un proceso de transición en los 90 y ya sabemos lo que se puede y lo que no se puede. O por lo menos lo intuimos de manera más fácil. Ahora, es evidente que no va a haber tierra arrasada. La única manera en que suceda eso es que las tropas norteamericanas pongan los pies en Caracas y en todo el país y destruyan al ejército o lo reconstruyan de la manera en que ellos lo crean. Entonces, esas situaciones las vamos a tener que vivir nosotros de alguna manera con los matices propios de nuestro desarrollo y de nuestras capacidades y de la fortaleza que podamos tener, tanto como oposición como puede tener el régimen. Ahora, de lo que sí estoy claro es que nosotros no podemos seguir haciendo oposición. Y de alguna manera lo dijo Enrique, nosotros no podemos seguir haciendo oposición desde el Olimpo, ¿verdad? Desde la Torre de Cristal, como ha sido hasta el momento. Que básicamente nos pronunciamos en el ámbito internacional, pero tenemos, por la misma represión de la dictadura, poco contacto con el territorio por todas las características de la represión que hemos vivido. Yo creo que ese es un cambio fundamental que tenemos que tener como oposición. Sí, seguir en la denuncia, pero tenemos que pasar a la propuesta y además a tener la vinculación con la gente a lo interno de Nicaragua. Ahora hay gente que te dice, ¿es peligroso? Es peligroso. Luchar contra una dictadura siempre es peligroso. Y si hay que correr riesgo, hay que correr riesgo. Y volvemos a lo mismo que habíamos dicho cuando hablamos del cardenal Brené. El que está dispuesto a asumir las responsabilidades del liderazgo tiene que enfrentarse a esos temas. Si no, no es líder. Y habrá otro que lo va a sustituir.
pero creer que podemos seguir haciendo oposición a punto de comunicado y hablando en general sin tener vinculación con la gente en Nicaragua, aún en las dificultades que nos pone la dictadura, eso es estar soñando. Ahora, de lo otro que tenemos que estar claro es que en las actuales condiciones, sin la presión de Estados Unidos a Ortega y a la dictadura, tampoco va a haber transformación. Todas las oportunidades que se han abierto, y eso hay que dejarlo clarísimo, porque hay gente que también no lo quiere aceptar. Todo lo que estamos viviendo ahorita es producto de la acción de la administración Trump el 3 de enero de este año. Sin eso, seguiríamos en las mismas condiciones del año pasado. En otras palabras, lo que ha cambiado el panorama es Trump, nos guste o no nos guste. Así es cierto. Y hablando de Trump y del panorama, vamos a Cuba rapidito. Tenemos 3 minutos para esto, 1 minuto cada uno. Diálogo sin condiciones, pero con mis condiciones. ¿Y a qué me refiero con mis condiciones? Que Díaz-Canel dice un diálogo respetuoso, que no vulnere nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, ni que la cede nuestros derechos. Pero eso significa, no te metas con lo que yo hago aquí adentro. Derechos humanos, libertades, represión. Entonces, ¿qué tipo de diálogo se puede lograr de esa manera con resultados? Eso es lo que dice Díaz-Canel. Desde Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dice que hay un diálogo. Bueno, que debería tener un poquito más de cuidado, pues los que están al frente de la dictadura al momento de hablar, porque de que se están dando pasos, se están dando pasos. Enrique, ¿cómo miras la situación? Sí, mira, otra vez yo vuelvo al tema de la gente, ¿verdad? Es decir, creo que en el caso nuestro, con todo y las debilidades, las fragilidades, estamos distantes de lo que logró o ha logrado la oposición venezolana, pero la oposición cubana está un poco, pues, es decir, tienen 50, 75 años, 40, 65 años, 66, 67. Van para 70 años y realmente han crecido por lo menos 2 o 3 generaciones en este sistema. Y yo he conversado porque algunos salían, y ya me pasé del minuto. Mejor termino diciendo, ojalá y que el pueblo cubano tenga la oportunidad de saborear por primera vez las generaciones que han sobrevivido la libertad. Gracias, Enrique. Douglas. Bueno, sobre eso que vos planteas, bueno, es bastante cínico de que prácticamente, y se quieren poner de tú a tú con Estados Unidos, es decir, si ahorita le acaban de barrer a las avispas negras, a la creen de la creen del ejército cubano protegiendo a Nicolás Maduro, pues, porque yo sí creo que se han caído muchos mitos, siempre el mito de la famosa educación y la salud cubana, ahora se cayó el último, pues el mito de la inteligencia y de las Fuerzas Armadas cubanas. Entonces yo creo de que, ojalá, como dice Enrique, ese pueblo saboree la libertad, pero tampoco es fácil. Es decir, la tienen bastante difícil porque es una dictadura más arraigada que yo creo que está dispuesta a ir a las últimas consecuencias. El discurso de Díaz-Canel es prácticamente estamos dispuestos a sobrevivir en el neolítico, es decir, sin combustible, es decir, con energía, con tracción animal. Eso es lo que le están diciendo al pueblo cubano, pero yo espero que el pueblo diga no, porque nosotros vamos a morir, porque ellos hablan de guerra de todo un pueblo contra el imperio, porque el pueblo cubano se va a inmolar por mantener en el poder a una gerontocracia y a unos aparatichis totalmente decadentes. Entonces yo espero que se dé esa reacción, pues yo creo que esa es la apuesta, pero nunca han estado a un nivel tan vulnerable, ni cuando se cayó la Unión Soviética y en el periodo especial. Pero vamos a ver, yo sí espero con bastante optimismo que en Cuba se den cualquier tipo de cambio, tal vez no todo de un solo, porque yo creo que vuelvo a lo mismo. En Venezuela se demostró que no hay, que decir que un elefante no se come de un solo bocado, que se tiene que rodajear para procesar. Espero que en Cuba pase eso y que se termine. Y que se termine poniendo el pueblo, pero también lo lógico, es decir, ¿quién es el régimen cubano para estar diciéndole a toda América Latina y al mundo de que tenemos que seguir todas sus barbaridades y no hacer nada contra lo que le hacen a su propio pueblo en todas estas últimas décadas? Va a decir Enrique, gracias, va a decir Enrique que él se comió su minuto, pero que Douglas se comió más del minuto. Vamos, José Antonio. Perdón. Estás apagado, José Antonio, estás perdiendo 10 segundos. Dame un segundo, porque no sé por qué, yo no lo estabas bien. Voltea la cámara como estás, ya perdiste 20 segundos, vamos.
No, ay, mira, ahora me va. Mira, yo ayer estuve con un grupo de consultores cubanos y solo te voy a leer un párrafo que va a durar menos de un minuto, Ok. que te va a decir por qué no se puede hacer. Dice, factores internos, dice. El colapso económico es profundo y multisectorial. La deuda externa supera 46.000 millones de dólares, las remesas han caído el 70%, los ingresos turísticos se han desplomado en el 68.15% respecto al periodo de la pandemia y su desplome total parece inevitable en este año. Los ingresos por exportaciones de servicios médicos han descendido en el 54%. La industria azucarera, históricamente estratégica, han dejado de exportar y ahora se importa azúcar necesaria para el consumo interno. La inversión extranjera es prácticamente inexistente y la matriz energética se encuentra en un estado de quiebra técnica, incapaz de generar el 40% de la electricidad diaria, aún antes de perder el petróleo venezolano. Y el último dato dice lo siguiente: ha habido una deserción en los últimos 30 años de 70.000 profesionales en el área sanitaria, médicos, enfermeras, técnicos y paramédicos, y los hospitales están colapsados. En otras palabras, no hay a dónde ir, no hay tabla de salvación. Tienen que negociar la transición de esa dictadura a otro proceso. No hay salida. Ok. Ahí lo Y dejo. lo más maravilloso que podría pasar a los cubanos es que sea sin violencia, sin necesidad Así de es, esperemos. una operación quirúrgica, una invasión, nada, sino que sea, no podemos más, nos rendimos. Eso es la situación. Enrique, Douglas, José Antonio, qué placer tenerlos conmigo en este programa de Enfoques. Les agradezco muchísimo el tiempo y hasta la próxima entonces que podamos compartir en otro programa. Cuídense. Nos vemos. Un placer. Un abrazo. Siempre la orden. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Ahí teníamos a nuestros invitados en este programa de Enfoques de hoy, viernes 6 de febrero del año 2026. Espero que ustedes hayan disfrutado de las intervenciones y los puntos de vista de cada uno de ellos. Vamos con las caricaturas de este viernes. Arrancamos con la de Pedro Javier Molina. Buenísima la de Pedro. Vean ustedes lo que dice. Ayer lo dijimos, doña Dickel, nosotros. El cinismo de los dictadores. Ahí está el gorila, ¿verdad?, que tiene amordazado, ¿verdad?, a un pueblo que dice, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, a propósito de Cuba. Pero sí, es así, teniendo al pueblo sometido. No te metan con nosotros, no nos metemos con ustedes, queremos hacer un diálogo, pero déjenos seguir aplastando derechos y libertades. Sí, señor. Vamos con la de Caco. Hoy Caco nos regaló esta. Tranquilo, le dice Kim Jong-un a Ortega. Si te vienen a buscar, nosotros lo veremos de largo. Sí, señor. Sí, señor. Así va a ser. Y aquí está la de Manuel Guillén. Aparece el cáncer, ¿no? Y el cáncer, Ortega tiene una protuberancia que sale de su cabeza, que es el cáncer, que es asesínica. Y está Little Marco, el pequeño Marco, que es el que está con el bisturí en la mano, y le dice a Ortega, quiero que me lo extirpe, pero a mí me deje intacto. Es imposible, doña Dickel, extirpar un cáncer de la cabeza sin que tenga ningún tipo de repercusión en el resto del cuerpo. En la cabeza misma y en el resto del cuerpo. Así es. Cáncer. Amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en esta edición de Enfoques de hoy, viernes 6 de febrero. Le reitero mi felicitación a mi amigo Isaac, que está de cumpleaños y que siempre nos mira. Nuestro cariño para él, ¿verdad? Le deseamos lo mejor, las bendiciones de Dios y muchos, muchos años de vida, de salud y de prosperidad. Mañana el sorbito informativo para que estén pendientes, ¿verdad? Y no se lo pierdan. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Enfoques, donde todos los puntos de vista caben.
momento junto a todo un pueblo. Quizás hasta lloraste de tanta impotencia por todos los muertos. Ahora pareciera que ya nada te molesta. No tienes libertad, vives en represión, pero pasas en fiestas. Hoy quiero recordarte que tenemos presos que son torturados y miles emigrando, aunque en el trayecto queden ahogados. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Yo te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que una madre de abril hoy siente. A vos que has apoyado a esta dictadura, tenlo bien presente, que sí habrá justicia por todos los daños, por todas las muertes, y no habrá tal excusa de que fuiste obligado, forjaste en tu historia el camino equivocado. Hoy quiero recordarte que aún tenemos madre llorando a sus hijos. Los asesinaron por pensar distinto sin ningún motivo. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Hoy te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que una madre de abril hoy siente. Y si fuera tu hijo, y si fuera tu hermano, aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. Y si fuera tu hijo, o quizás algún pariente, tal vez entenderías lo que una madre de abril hoy siente. Quemaron Indio Maíz y no te molestó el humo. Golpearon a los ancianos, pero ninguno era tu abuelo. Mataron y secuestraron jóvenes y tu argumento es que vos no te metes en política. De la insurrección cívica del pueblo, no sé qué es lo que más nos destruye, si el dictador y asesino de Ortega o tu falta de empatía. Son de abril.